Hola amigos de Mundo Ejecutivo, comenzamos nuestro resumen semanal con lo que ha ocurrido en el mundo, hablando de la renovada ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y las posibilidades de alcanzar un nuevo alto al fuego. Benjamin Netanyahu aseguró el domingo que la presión militar contra Hamas en Gaza funciona. El ejército israelí bombardeó el martes un suburbio del sur de Beirut. Kiev pidió que Washington refuerce las sanciones contra Moscú para redoblar la presión. Marine Le Pen no podrá presentarse a la elección presidencial de Francia. Centenares de miles de personas protestaron de nuevo el sábado en Estambul para denunciar el arresto de Ekrem Imamoglu. El balance de personas fallecidas por el terremoto en Birmania subió a más de 2.000 el lunes. Prometió una respuesta firme en caso de ataque a su país. La disputa por Groenlandia crece. Tuvimos una muy buena conversación, el primer ministro y yo, así que creo que las cosas van a funcionar muy bien entre Canadá y los Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump ya expulsó este mes a más de 200 venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El mandatario israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su presión militar sobre la Franja de Gaza estaba dando resultados, ya que habían detectado las primeras grietas en las exigencias de Hamas para una nueva tregua, mientras que no solo estaban aplastando sus capacidades militares y de gobierno, sino que también estaban creando las condiciones para la liberación de rehenes, a pesar de que los familiares de los cautivos denuncian que la reanudación de las ofensivas los estaba condenando a muerte. Por su parte, Hamas comunicó que había aceptado la propuesta de Qatar y Egipto para reanudar el alto al fuego, que contempla la liberación de 5 rehenes a cambio de que Israel vuelva a permitir la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, Netanyahu presentó una contrapropuesta exigiendo que Hamas depusiera las armas, tras lo cual se permitiría que sus líderes abandonaran Gaza, al tiempo que reconoció que el plan para después del conflicto era el propuesto por Donald Trump, que contempla la expulsión de los palestinos del territorio, aunque afirmó que sería una inmigración voluntaria. Mientras tanto, Israel intensificó sus ataques con un bombardeo que solo en Han Yunis mató a 17 personas, la mayoría mujeres y niños, mientras que 8 trabajadores humanitarios también perdieron la vida en medio de los bombardeos. Por último, la Media Luna Roja informó que había recuperado los cuerpos de 14 socorristas que murieron después de que Israel abriera fuego contra ambulancias el pasado 23 de marzo. La organización detalló que los cadáveres del personal sanitario fueron encontrados enterrados en la arena, con emblemas y uniformes que los identificaban. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el domingo que la presión militar contra Hamas en Gaza funciona e instó al movimiento islamista palestino a deponer las armas. Respecto a Hamas en Gaza, la presión militar está funcionando. Es efectiva porque opera en 2 frentes simultáneamente. Por un lado, aplasta las capacidades militares y de gobierno de Hamas y por otro, crea las condiciones para la liberación de nuestros rehenes. Las declaraciones de Netanyahu coinciden con el intento de Egipto, Qatar y Estados Unidos como países mediadores de volver a negociar un alto el fuego y asegurarse la liberación de los rehenes israelíes que siguen en Gaza. Un alto responsable de Hamas dijo el sábado que el movimiento ha aprobado una nueva propuesta de los mediadores e instó a Israel a apoyarla. Tras presentar una contrapropuesta a las exigencias de Hamas, el primer ministro israelí también afirmó que los dirigentes de ese movimiento podrán irse de la Franja de Gaza, donde Israel prosigue sus mortales bombardeos. Hamas debe deponer las armas, se permitirá a sus líderes salir. Aseguraremos la seguridad en Gaza e implementaremos el plan Trump, el plan de inmigración voluntaria. Este es el plan y no lo estamos ocultando, estamos dispuestos a discutirlo en cualquier momento. Al menos 17 personas, la mayoría niños y mujeres, murieron en bombardeos israelíes en Han Yunis, en el sur del estrecho territorio palestino, con los cuerpos de 14 socorristas muertos en disparos israelíes contra ambulancias en Gaza el 23 de marzo, fueron recuperados según la Media Luna Roja Palestina. Asimismo, Israel volvió a poner en juego su tregua con Hezbollah después de violar nuevamente el alto al fuego bombardeando una zona residencial de Beirut, de madrugada y sin previo aviso, para matar a Hassan Dair, el subdirector de Asuntos Palestinos de la organización islamista, que según la agencia de inteligencia interior Shin Bet, dirigía operaciones de Hamas y los asistía en la organización de un ataque terrorista contra civiles, por lo que era considerado como una amenaza real e inmediata. El ataque
dejó 4 personas muertas y 7 heridos, y fue el segundo contra la capital libanesa desde el pasado viernes, que se había llevado a cabo como represalia después de que Israel asegurara que había interceptado 2 cohetes provenientes del territorio, a pesar de que Hezbollah negó que estuviera detrás de la agresión y acusara a Israel de inventar excusas para continuar con la violencia. A su vez, el líder de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Naim Qassem, advirtió que si Israel continuaba atacando el Líbano y el gobierno libanés no hacía nada para detenerlos, la resistencia tendría que recurrir a otras alternativas. Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, dijo que el ataque era una advertencia peligrosa de las intenciones contra el país y que la persistencia de las agresiones de Israel requería de la unión de sus aliados en apoyo al derecho a su soberanía. Si bien es el segundo ataque contra Beirut, Israel ya ha atacado otras zonas del Líbano y decidió violar el acuerdo al permanecer en 5 puntos estratégicos, a pesar de que se había comprometido a retirar todas sus fuerzas a cambio de que Hezbollah se replegara al norte del río Litani. El ejército israelí bombardeó el martes un suburbio del sur de Beirut, un bastión de Hezbollah, lo que causó la muerte de 4 personas, incluyendo un dirigente del movimiento islamista. Según el Ministerio de Salud libanés, además 7 personas resultaron heridas en el segundo bombardeo israelí contra la capital del Líbano, en menos de una semana después de meses de alto el fuego en la guerra contra el grupo chiita libanés. El ataque se produjo sin previo aviso durante la fiesta de la Eid al-Fitr, que marca el fin del mes del ayuno del Ramadán, celebrado por musulmanes en todo el mundo. Por su parte, Israel indicó que el ataque fue dirigido contra Hassan Dair, un alto cargo del movimiento libanés, que fue eliminado en el bombardeo. Hezbollah es aliado del grupo islamista Hamas en guerra contra Israel en la Franja de Gaza. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció una violación flagrante del alto el fuego, que entró en vigor el 27 de noviembre y puso fin a un año de conflicto entre Israel y Hezbollah. Desde el inicio de la tregua, ambas partes siguen acusándose mutuamente de violar el cese el fuego. Israel dijo que respondió al lanzamiento no reivindicado de 2 proyectiles, uno que fue interceptado y el otro que cayó en suelo libanés. Además del bombardeo en Beirut, el ejército también disparó contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, fronterizo con Israel. El grupo paramilitar libanés ha negado ataques anteriores y ha acusado a Israel de buscar un pretexto para reanudar los bombardeos. Por otra parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está teniendo problemas para elegir al sustituto del jefe del Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, Ronen Bar, después de despedirlo, afirmando que había perdido la confianza en él. El mandatario había designado al ex comandante de la Marina, Eli Sharvit, como el próximo director de la agencia, pero su decisión generó fuertes críticas, tanto en la oposición como en su propio gobierno, ya que varios ministros y legisladores oficialistas recordaron que se había opuesto a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y que se cree que acabaría con la división de poderes. Por este motivo, Netanyahu comunicó que había dado marcha atrás y que estaba considerando otros candidatos. Por ahora, Bar continúa al frente de la agencia, dado que la Corte Suprema suspendió la destitución hasta que se resolvieran las apelaciones, ya que se denunció que el mandatario tomó esa decisión después de que el Shin Bet concluyera que el silencio político había permitido que Hamas llevara a cabo una acumulación militar masiva en la frontera y de que Bar liderara una investigación que buscaba determinar si 2 asesores de Netanyahu recibieron dinero de Qatar para promover en los medios una imagen positiva del país antes del Mundial, con el agravante de que en Israel se acusa a este país de apoyar a Hamas. Y el mandatario declaró como testigo el pasado lunes en esta causa, tras lo cual dijo que se trataba de una cacería de brujas con fines políticos y que la acusación no tenía fundamento, a pesar de que los asesores fueron arrestados ese mismo lunes. Turbulenta jornada para Benjamin Netanyahu. El lunes, el primer ministro de Israel sorprendió a propios y extraños con la designación del excomandante de la Marina, Eli Sharvit, para dirigir el Shin Bet, la agencia de seguridad interna. Tras entrevistar en profundidad a 7 dignos candidatos, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió nombrar al antiguo comandante de la Marina de Israel, vicealmirante Eli Sharvit, próximo director de la agencia de seguridad interna.
El nombramiento suscitó críticas en la oposición y también dentro de la propia coalición de gobierno, cuyos miembros condenaron la oposición de Sharvit a la reforma judicial que impulsó Netanyahu antes del 7 de octubre de 2023, una designación que desafía la decisión de la Corte Suprema de Israel que congeló el despido de Ronen Bar, actual jefe del Shin Bet. Todo lo anterior ocurre mientras Benjamín Netanyahu declaró este lunes en calidad de testigo en el proceso por corrupción abierto por el Shin Bet por presuntos pagos a asesores del primer ministro, a cambio de promover una cobertura noticiosa favorable para Qatar. Todo esto mientras trabajaban para la oficina de Netanyahu, en un caso que se conoce como Qatargate. Comprendí que se trataba de una investigación política, pero no me di cuenta de hasta qué punto era política. Y tienen secuestrados a Jonathan Urich y Eli Feldstein, haciéndoles la vida imposible. No hay caso, no hay absolutamente nada, solo una casa de brujas política, nada más. Dentro del proceso, justamente 2 de sus asesores fueron arrestados este lunes por vínculos entre su oficina y Qatar. Y ahora quisiera dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Las tropas rusas continúan expulsando a los ucranianos de Kursk, mientras que por ahora pudieron frenar el nuevo intento ucraniano de ocupar territorio ruso, esta vez en la región de Belgorod. A su vez, se percibe cierta inestabilidad en la mayor parte del frente de Donetsk, donde hay varias contraofensivas ucranianas en torno a Pokrovsk, en un intento de impedir o retrasar que los rusos accedan por primera vez al óblast de Dnipropetrovsk, lo que sería un fuerte golpe a la moral, aunque Rusia ya está a un paso de alcanzarlo. Mientras tanto, hay tensión entre las tropas rusas después de que se supiera que Ucrania había terminado de conformar nuevas unidades destinadas a llevar a cabo otra importante contraofensiva en verano y que ya entraron en combate en zonas como Chasiv Yar. Pero lo que genera más polémica son los ataques que violan el alto al fuego contra la infraestructura energética. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le entregó pruebas de las violaciones ucranianas al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, al secretario de Estado Marco Rubio, a su representante en Naciones Unidas y a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. En la lista de las instalaciones que fueron atacadas se encuentra una estación de bombeo de gas en Sucha y otras infraestructuras en Belgorod, mientras que Lavrov aseguró que su país cumplía la tregua al 100%. No obstante, Kiev también aseguró que Rusia había atacado infraestructura energética en las regiones de Jersón, Kharkov y Poltava. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que también ellos estaban informándole a Estados Unidos de los incumplimientos rusos para que Donald Trump se diera cuenta de que Moscú no respetaba la tregua y de que Vladimir Putin en realidad no quería un acuerdo de paz. Ucrania y Rusia se quejaron el martes ante Estados Unidos de bombardeos contra sus instalaciones energéticas y Kiev pidió que Washington refuerce las sanciones contra Moscú para redoblar la presión. La semana pasada, Estados Unidos difundió 2 comunicados en los que daba cuenta de una moratoria a los bombardeos contra instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania, pero no se precisaba ninguna fecha ni ninguna condición estipulada tras las conversaciones en Arabia Saudita. Ambos bandos se han acusado mutuamente de romper un supuesto acuerdo para dejar de bombardear instalaciones energéticas, a pesar de que no exista ningún acuerdo formal al respecto y de que los compromisos adquiridos por las partes no estén claros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su ministro de Defensa, Rustem Umerov, está en contacto con funcionarios estadounidenses e instó a Washington a intensificar las sanciones contra Rusia como respuesta. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin también dio parte el martes de las supuestas violaciones cometidas por Ucrania durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso. Esa lista de violaciones que Andrei Belousov mencionó en la reunión del Consejo de Seguridad la pasamos al asesor del presidente de Estados Unidos para la Seguridad Nacional, Michael Waltz, y he enviado esta lista al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la hemos enviado a nuestro representante en la ONU y en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. El Ministerio ruso de Defensa acusó a Kiev de bombardear instalaciones energéticas de la región rusa de Belgorod y de la región ucraniana de Zaporilla, que está parcialmente controlada por Moscú. Unas acusaciones que llegaron horas después de que el canciller ucraniano Andriy Sybiga denunciara que decenas de miles de personas se habían quedado sin electricidad en la región de Jersón, en el sur del país, a causa de un bombardeo ruso. Y Volodymyr Zelensky acusó a Vladimir Putin de pretender demorar las negociaciones de paz después de que éste volviera a poner en duda la legitimidad de su gobierno y por ende
la validez de cualquier acuerdo que se firmara. El presidente ruso había propuesto introducir un gobierno temporal en Ucrania bajo los auspicios de Naciones Unidas, del que participaran Estados Unidos, países europeos, sus socios y amigos, con el objetivo de celebrar elecciones e instaurar un gobierno viable que goce de la confianza popular. Y recién ahí dar comienzo a las negociaciones para un tratado de paz, ya que insiste en que cualquier acuerdo con Ucrania podría no ser válido si lo firma un gobierno ilegítimo, dado que Zelensky descartó convocar elecciones hasta que terminara la guerra, a pesar de que se tendrían que haber organizado en mayo del 2024. El mandatario ruso destacó que de esa manera sería posible firmar documentos legítimos que serían reconocidos en todo el mundo. Además, agregó que si bien había otras opciones sobre la mesa, su propuesta ya existía en Naciones Unidas y se había puesto en práctica en países como Nueva Guinea, Timor Oriental y en la antigua Yugoslavia. El Kremlin destaca también que las violaciones de Ucrania al alto el fuego contra la infraestructura energética tiene que ver con que su ejército ya no obedece las órdenes de Zelensky, mientras este dice que Putin tiene miedo de negociar con él. A su vez, Donald Trump dijo que estaba muy enojado por las declaraciones del presidente ruso, porque así sería muy difícil avanzar hacia la paz. No obstante, las relaciones entre Washington y Kiev también son tensas, ya que Zelensky reiteró que no reconocería una deuda con Estados Unidos y que haría una revisión legal. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantiene dos flancos abiertos en su guerra retórica. Por un lado, busca no salir desfavorecido en el acuerdo de minerales que intenta imponer Estados Unidos. Por ello, parece resistirse a aceptar los términos dictados por Trump. Es un documento completamente diferente, hay muchas cosas que no se discutieron y también algunas que las partes ya habían rechazado. No quiero armar un escándalo, quiero que obtengamos una revisión específica por parte de abogados del más alto nivel. Zelensky no quiere aceptar un acuerdo en el que se presente la ayuda militar estadounidense previamente aprobada como préstamos que deben devolverse. El otro frente abierto, las presiones para que abandone el cargo luego de que el presidente ruso Vladimir Putin planteara establecer una administración transitoria en Ucrania bajo la tutela de la ONU con el fin de organizar elecciones presidenciales. Putin lo hace por una razón diferente, no se trata de quién tiene legitimidad y quién no. Siempre busca excusas para no detener la guerra. Teme las conversaciones con Ucrania, teme las conversaciones conmigo personalmente. Rusia considera que Zelensky no tiene el control necesario para que su ejército le obedezca un eventual cese total de hostilidades alcanzado en negociaciones de paz. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, salió en defensa de lo que calificó como un gobierno legítimo en Ucrania y recordó que la ONU no forma parte de las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Arabia Saudita con la mediación de Estados Unidos. Asimismo, después de que se anunciara un principio de acuerdo para un alto al fuego en el Mar Negro entre Rusia y Ucrania, el mandatario de este último, Volodymyr Zelensky, viajó a París y fue recibido en el Elíseo por su par Emmanuel Macron para participar en la cumbre por la paz y la seguridad de Ucrania, en la que se abordó, entre otras cosas, un eventual envío de tropas europeas como garantía de paz, algo que Moscú ya rechazó tajantemente, mientras que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que los líderes europeos eran unos ilusos si pensaban que se lo iban a permitir. Pero Zelensky y Macron también se refirieron a las condiciones que puso Moscú para la tregua marítima, que implicaría el retiro de las sanciones para las exportaciones de sus productos agrícolas y fertilizantes. Y el mandatario francés se pronunció en contra, sosteniendo que era prematuro pensar en un levantamiento de las sanciones, al tiempo que Zelensky consideró que no era el momento de reducir la presión sobre Rusia ni debilitar la unidad de Occidente. Pero el acercamiento de Kiev a sus aliados no quedó ahí, y Ucrania comunicó que había acordado con varios países de la Unión Europea el aumento de la colaboración de los servicios de inteligencia, lo que demostró ser fundamental después de que Donald Trump suspendiera por un tiempo el acceso de Ucrania a los datos recopilados por sus agencias. Y por su parte, Rusia también busca estrechar sus lazos con Pekín, por lo que el ministro de Exteriores recibió en Moscú a su par chino Wang Yi y afirmó que juntos tendrían que luchar contra el resurgimiento del nazismo, el fascismo y el militarismo, justo cuando están a punto de cumplirse 80 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto al apoyo a Ucrania, unanimidad. En el envío de tropas, discrepancias. A pesar de ellas, el eje franco-británico anuncia una misión para evaluar las necesidades del ejército de Ucrania. Macron insiste en la creación de una fuerza disuasoria. La justificación, prevenir futuras agresiones de Rusia. Estaría compuesta por varios países europeos y preparada para desplegarse en Ucrania cuando llegase a un acuerdo de paz. Lo apoya el Reino Unido y lo ve prematuro Alemania, que cree que es pronto para hablar del envío de tropas mientras la guerra continúe. Italia prefiere allí a la ONU y España, que es muy prematuro hacer ningún tipo de planificación mientras no sepamos en qué términos se va a desarrollar ese acuerdo de paz. Otra cuestión son las sanciones impuestas a Rusia. Zelensky pide no levantar ninguna hasta que acabe el conflicto. Planteamiento respaldado en bloque por Europa. Sería un grave error, reconoce von der Leyen. Hay que mantener las sanciones hasta lograr una paz justa y duradera, algo en lo que todos coinciden. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que Kiev ha llegado a un acuerdo con algunos países de la UE para ampliar el acceso a los servicios de inteligencia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov recibió este 1 de abril a su homólogo chino Wang Yi, quien está en Rusia de visita oficial hasta el próximo 2 de abril. En el primer encuentro entre los jefes diplomáticos, el titular de Exteriores del gigante eurasiático insistió que toca a Moscú y Beijing erigir una barrera contra el resurgimiento del nazismo. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la condena a la líder de la extrema derecha de Francia, Marine Le Pen, del terremoto en Birmania y mucho más. No se vayan, ya volvemos.